Ahora presentamos En paz me acostaré. Para que tu sueño sea grato, antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Buenas noches, hermanos y hermanas. Bendiciones de lo alto en esta noche, hermosa noche de palabra. Agradecemos su preferencia. En ese su espacio, En paz me acostaré. Lunes, miércoles, viernes y domingo, al ser las 8 de la noche. Es nuestro compromiso con ustedes para traer una palabra fresca de lo alto que bendiga y edifique su vida. Les saluda su hermano en Cristo Marco Peña. Estamos transmitiendo en vivo a través del audio de su emisora Vino Nuevo Radio, su emisora cristiana en internet. Y también estamos transmitiendo en video a través de nuestro Facebook Live, Ministros de la Palabra, en un tema que hoy hemos titulado Evidencias de una iglesia viva. ¿Cómo sabemos si efectivamente estamos asistiendo a una iglesia que se encuentra viva? Porque después de que terminemos el estudio de esta noche, le invitamos a que reflexione si su iglesia se encuentra en el marco de una iglesia que está viva, o es muy probable que usted esté asistiendo a una iglesia que está muerta. Pero antes, vamos a orar. Una vez más, nos presentamos delante de tu presencia con todo temor y temblor para traer tu palabra. Que el mensaje de esta noche sea de bendición para todos los que nos estén escuchando y nos estén viendo, y que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Evidencias de una iglesia viva. Hermano y hermana, lo contrario a una iglesia viva es una iglesia muerta. Lo contrario a la vida es la muerte. ¿Usted sabía que la muerte es un suceso obtenido como resultado de la incapacidad de un organismo vivo de regular el ambiente interno para poder mantener una condición estable y constante? Por lo tanto, la muerte es un proceso, el cual en determinado momento se va a tornar irreversible. Coja esta definición de la palabra muerte o el significado de la muerte y trasladémoslo a la iglesia. Una iglesia estará muerta, o diremos que está muerta, cuando ha llegado ya a su incapacidad como organismo vivo de poder regular el ambiente en el que se encuentra y poder mantener una condición estable y constante en su entorno. La muerte es un proceso, y de eso vamos a hablar en esta noche. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 nos habla de una iglesia muerta, porque hay iglesias que están vivas y hay iglesias que están muertas. Yo voy a mostrarle a usted en esta noche, a la luz de la palabra, cuando una iglesia está viva. No estoy diciendo que la suya esté muerta, sino que yo le voy a mostrar cómo una iglesia está viva. Usted determine y reflexione en lo interno cuál es la condición de su iglesia en base a lo que vamos a ver en esta noche. Cuando vamos a Apocalipsis 3:1, encontramos la iglesia de Sardis. Escribe el ángel de la iglesia de Sardis, dice el Señor: estoy enterado de todo lo que haces como iglesia. Sé que tienes fama de ser una iglesia que está viva, dice Jesús. Una iglesia que está viva es una iglesia, como lo vamos a ver ahora, que obedece fielmente al Señor. Pero dice Jesús:
pero la verdad es que estás muerta. Y yo me quedé analizando ese versículo 1 del capítulo 3 de Apocalipsis, porque Jesús dice: tienes fama de estar viva ante terceros, ante el mundo, ante los vecinos, los mismos feligreses, hasta el pastor se la creía de que su iglesia estaba viva. Pero Jesús, que todo lo sabe y todo lo conoce, y a él nadie lo engaña, es que eso es lo bueno del asunto, que podemos estar presumiendo de estar en una iglesia viva o de mantener una iglesia viva, hermano y hermana, y Jesús, que todo lo sabe, se nos queda viendo y nos dice: perdóneme, pero disculpe, pero tu iglesia está muerta. La iglesia de Sardis por fuera aparentaba tener signos de vida espiritual. La acababan de pintar, estaba muy adornadita, las bancas estaban impecables, el piso estaba limpio, cantaban los coritos, tenía un excelente grupo de música, muchas sillas para que toda la gente se sentara, elocuencia por parte del pastor. Sin embargo, cuando Jesús analiza la iglesia de Sardis, lo que encuentra es un cáncer espiritual dentro de la misma iglesia que estaba amenazando la permanencia de la congregación. Muy probablemente en la iglesia de Sardis habían cargadores de Biblia, hasta citadores de Biblia. Había muchos que ayunaban, déjeme contarle, y otro grupo hacía vigilias. Pero muy pocas personas en Sardis ejercían una fe verdadera. Cuando vamos a Hechos capítulo 2, versículo 37 al 41, encontramos que es una iglesia viva. Hechos 2, 37 al 41. Aquellas palabras de Pedro conmovieron tan profundamente a la multitud. Pedro acababa de predicar. La gente se conmueve y le preguntan a Pedro: ¿qué debemos hacer? El mensaje ha calado, ha sido un mensaje muy retador, ha entrado en las profundidades de las personas, y la pregunta es: bueno, ¿y qué hacemos? Entonces Pedro dice: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para que Dios les perdone los pecados. Los que creyeron en sus palabras, unos 3,000, imagínese usted, hermano. Pedrito, un hombre corriente, un pescador, un hombre sin estudio, acababa de predicar y se convirtieron 3,000 personas. ¿Usted sabe lo que es ese día bautizar 3,000 personas? Y dice la palabra del Señor que se unieron a los demás creyentes. Una iglesia viva, hermano y hermana. Hechos capítulo 2, versículo 42. Vamos a ir identificando sus características. En primer lugar, Hechos 2:42, decidieron vivir como una gran familia y se congregaban regularmente para, 1, escuchar y mantenerse firmes en las enseñanzas de los apóstoles. 2, para compartir una comunión fraternal. Número 3, para compartir juntos las comidas, entre ellos la cena del Señor. Número 4, para estar juntos y unánimes en oración. Dice al inicio del versículo 42 que se decidieron vivir como una gran familia. Hermano y hermana, la primera institución creada por Dios no fue la iglesia, fue la familia. La iglesia está conformada por familias. Y qué hermoso encontrar aquí que todas esas familias decidieron juntarse como una sola familia. Una iglesia viva es una iglesia que escudriña las Sagradas Escrituras, que tiene la disciplina de estudiar la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Escucha, pueblo de Israel, nuestro único Dios es el Dios de Israel.
Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado. Repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar. Cuando estés en tu casa, en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, escríbelas en tiras de cuero, átalas a tu brazo, cuélgalas en tu frente. Escríbelas en la puerta de tu casa, en los portones de tu ciudad. Conozco muchas iglesias muertas que le dedican más tiempo de la liturgia a cantar. Media hora dando anuncios. 20 minutos recogiendo la ofrenda. Y 10 minutos para la palabra. Una iglesia viva toma suficiente tiempo para escudriñar la palabra del Señor. Como en la época de Esdras, desde las 6 de la mañana hasta el mediodía, niños, jóvenes y adultos atentos y disciplinados a escuchar la palabra del Señor. Empiece, hermano y hermana, a analizar su iglesia. Una segunda evidencia de una iglesia viva es una iglesia que mantiene su comunión. Hechos capítulo 2 versículo 44 dice: los seguidores de Jesús estaban muy unidos, tenían todas las cosas en común y compartían unos a otros lo que tenían. Nadie consideraba que lo que le pertenecía fuese suyo, sino que lo ponía a disposición de los apóstoles para compartirlo con los demás. La generosidad, hermano y hermana, siempre ha sido una característica del pueblo cristiano. Lo que sucede es que lastimosamente la hemos ido perdiendo con el tiempo. Pero los cristianos somos muy generosos. La Biblia dice: prefirámonos primeramente a los creyentes de la fe. Una iglesia viva es una iglesia que permanece en comunión, que es de un solo corazón y una sola alma. Cuando usted se va más adelante, Hechos capítulo 4, versículo 32 al 35, nos dice: todos los creyentes estaban unidos enteramente en alma y corazón. Ninguno tenía por suyo lo que poseía, sino que lo compartía con los demás. Y con gran poder predicaban los apóstoles acerca de la resurrección de Cristo. Y Dios les dio abundante gracia. No existía, vean qué interesante, no existía entre ellos ningún necesitado, porque los dueños de haciendas o casas las vendían y entregaban el dinero a los apóstoles para repartírselo a los pobres. No había pobres en la iglesia. No había personas sin comer dentro de la congregación. Porque el que tenía 2 huevos le daba 1 al que no tenía. Porque el que tenía 3 chuletas le entregaba 2 a aquellos que no habían almorzado ese día. ¿Cómo han cambiado, hermano y hermana, nuestras iglesias? Estamos más preocupados en los proyectos de construcción. Estamos más preocupados en hacer más grandes los parqueos para meter carros. Y nuestros hermanos están padeciendo hambre. El que tiene oídos para oír en esta noche, que oiga. La tercera evidencia de una iglesia viva es una iglesia que adora. Hechos capítulo 2 versículo 46 dice: adoraban juntos en el templo y no dejaban de reunirse ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con gozo y alegría, con generosidad y sencillez de corazón. Yo me crié, hermano y hermana, le estoy hablando de un suceso de hace 45 años. Yo asistí a una iglesia donde se hacían cultos los 7 días de la semana. Pero hoy en día mandamos a los hermanos de la iglesia a vacaciones navideñas. Y ahora en Semana Santa no se hacen cultos, porque entonces, como los hermanos están de vacaciones, ponemos entonces también a la iglesia de vacaciones. Ya los feriados no se hacen culto. Congregarse es muy importante. Hebreos capítulo 10 versículo 25 dice: no dejemos de asistir a nuestras reuniones como algunos tienen por costumbre. Algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien.
Reunámonos cada vez para animarnos unos a otros a seguir confiando en Dios, con mayor razón, ahora que vemos que se acerca el día. Hay cristianos solitarios, hay cristianos ermitaños, creen que no necesitan de nadie, creen que son ellos y nada más ellos. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 y 10 dice: mejor son dos que uno, porque si uno de ellos cae, el otro puede darle la mano y ayudarle a levantarse. Pero hay del solitario, que cae y no tiene quien lo levante. Ese sí está en problemas. Tenemos que reconocer, hermano y hermana, que como hijos de Dios somos seres interdependientes. De niños éramos dependientes de nuestros padres. Cuando crecimos nos creíamos independientes. Pero el Hijo de Dios es interdependiente. Usted me necesita a mí y yo lo necesito a usted. Una cuarta evidencia de una iglesia viva. Vaya sumando, vaya revisando. A partir de las 9 de la noche usted puede volver a revisar este video. Hemos reestructurado nuestra página Facebook y encontrará en toda nuestra página todos los videos de las predicaciones. Están ordenados. En ese momento tenemos más de 75 videos desde el 15 de enero de ese año para acá. Usted puede revisarlos. Solo entre a nuestra página Facebook y los encontrará todos en orden, para que, con el nombre del tema, una sinopsis y el video. Usted a partir de las 9 de la noche lo podrá otra vez revisar, volver a ver los comentarios, volver a anotar los pasajes. Pero ya le voy a dar la segunda cuarta evidencia de una iglesia viva, para que vaya haciendo un análisis de su iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 47. Hallaban el favor de todo el pueblo, todo el mundo simpatizaba con ellos y gozaban la buena voluntad de toda la gente. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De ese modo, el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. Una iglesia viva testifica ante los de afuera. Los que están al frente, los que están a los lados, los que pasan por la congregación, simpatizan con esa iglesia y se gozan de la buena voluntad de los que asisten a esa iglesia. Qué triste es que los propios vecinos, los que viven al frente, no soportan a los hermanos de la iglesia. Muchos porque son engreídos, hermanos que no le hablan a nadie, que creen estar metidos en una urna donde no se relacionan con nada ni nadie, no saludan, no hablan, no evangelizan. Y peor aún, si es una iglesia que tiene fama de pleitera, que es una iglesia que tiene fama de problemas seriosísimos de indisciplina dentro de la congregación. Y eso que le estoy diciendo, hermano, es muy serio. Pero en estos 40 años de ministerio hemos visto cada cosa dentro de las iglesias que si yo le contara, a usted se le pararían los pelos de punta. Aunque los discípulos habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, estaban conscientes de sus necesidades espirituales. Y después del Pentecostés, estamos en Hechos 2, los creyentes se congregaban regularmente en el templo y en los hogares. Y su gozo, y más importante, era la comunión de Dios entre sí. Hermano y hermana, la oración sacerdotal de Jesús en Juan 17, en el huerto del Getsemaní, antes de ser arrestado, lo que Jesús estaba más preocupado era por la unión de los creyentes. Que sean uno como tú, Señor, y yo somos uno. Qué importante la unión. Pero cuántas iglesias hoy están totalmente desunidas. Unos están enojados porque querían que la iglesia la pintaran de verde y la pintaron de amarillo. Entonces están enojados. Hay hermanos que no le hablan a otros hermanos. Unos se sientan adelante y los otros se sientan atrás. Hay gente dentro de la iglesia que no se habla. Hay gente que entra a la iglesia y todo lo critica. Critica al pastor, critica el mensaje, critica los cantos. Hay gente que es demasiado crítica. Y muchas veces son los que menos se involucran en las necesidades que tiene la iglesia.
Jesús mismo decía, un reino dividido contra sí mismo no prevalece. Hay iglesias que las tenemos estancadas, las tenemos muertas, las tenemos caídas por las grandes divisiones que tenemos dentro de ellas mismas. En sesiones anteriores estuvimos hablando de la iglesia de Corinto y las grandes divisiones que habían dentro de la iglesia. Usted puede repasar nuestra galería de videos y encontrará aquel mensaje del cual hablamos y de las serias y grandes diferencias que hay dentro de la misma congregación. Una iglesia dividida, hermano y hermano, no puede prevalecer. Y eso es lo que le encanta a Satanás. Satanás es feliz dividiendo, Satanás es feliz restando. Nunca lo vas a encontrar multiplicando ni sumando, al contrario. Él necesita que todos estén adentro agarrados, peleados, enojados, en puras rencillas, en pura contienda, discutiendo. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo le dice a Timoteo, evita las vanas discusiones? Muchas veces nuestras liturgias se convierten en discusiones, por todo peleamos. Si ese es el caso de tu iglesia, deja de andar pregonando que tu iglesia está viva. Porque muy probablemente tu iglesia está agonizando. Hechos capítulo 3, versículo del 1 al 3, nos habla de una gran necesidad. En cierta ocasión, Pedro y Juan fueron al templo a orar. Eran como las 3 de la tarde. Vieron a un lisiado de nacimiento, a quien todos los días traían y colocaban junto a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna. Cuando el lisiado ve a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pidió dinero. Este hombre pedía limosna, sin estar consciente de cuál era su verdadera necesidad. Su necesidad no era dinero, era un hombre enfermo. Los apóstoles lo miran fijamente. Continúo la lectura de Hechos 3:4. Míranos, le dice Pedro. El lisiado los mira con ansiedad, esperando recibir una limosna. No tengo dinero que darte, le dice Pedro, pero yo te voy a dar lo que tengo. Y eso es lo que hace una iglesia. Dar lo que tiene. Dios nunca te va a pedir, hermano y hermana, que des lo que no tienes. Pedro le dice a ese lisiado, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. Pedro lo toma de la mano, lo levanta y al instante los pies y los tobillos se le fortalecieron a tal grado que se levantó de un salto y comenzó a andar. La verdadera necesidad de muchas personas que llegan a nuestras iglesias no es dinero. Mucha gente se acerca a nuestras congregaciones con diferentes necesidades, pero hay una necesidad más importante en sus vidas y es la que usted y yo tenemos que atacar. Y es la necesidad espiritual. No es darles un diario. Hay cosas muy importantes. Ese lisiado creía que con el dinero se arreglaba todo. Pedro le dice, yo no tengo plata ni oro, pero yo te voy a dar lo que usted necesita. Usted necesita recibir al Señor Jesús en su corazón como su Salvador y como su Señor. Ese es el trabajo ante una verdadera necesidad. Y Pedro lo entendió. Pedrito aprovecha el momento de la sanidad para dirigirse a la gente que estaba ahí. Hombre de Israel, le dijo, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Por qué nos miran como si hubiéramos hecho andar a este hombre mediante nuestro propio poder y nuestra piedad? Este hombre se sanó, dice Pedro, y ponga mucha atención, se sanó no por nuestro propio poder, se sanó en el nombre de Jesús. Y ustedes saben que él era inválido. La fe en el nombre de Jesús logró la perfecta curación de esa persona. El cojo se había sanado por haber creído en Cristo. Y Pedro y Juan deciden en ese momento no aprovechar la oportunidad para cimentar su propio prestigio y autoexaltarse. Porque un problema que tenemos con las iglesias muertas, de las cuales abundan, es que muchos de los que están sirviendo en esas iglesias solo sirven para autoexaltarse. Yo soy el que canta más bonito. Yo soy el que predico mejor que todos. Y en ese tipo de cosas, hermano y hermana, la iglesia no puede crecer.
No se trata de que compitamos los unos a otros con nuestros dones. Pedro tenía claro quién era el único que tenía que recibir toda la honra y la gloria por lo que se había hecho, por ese milagro. Cada cosa que tú haces para la obra del Señor lleva implícito un reconocimiento a Dios, porque toda la gloria es para Él. Cualquier cosa que hagas para el Señor, tienes que dejar tu orgullo, tu exaltación propia y ponerlo a los pies del Señor y hacer como los 24 ancianos en el cielo, coger tu corona y ponerla a los pies del único que la merece. Pedro lo que hace es desvía la atención de los hombres, porque la gente se quedó viendo a Pedrito. Y Pedro dice, perdón, pero tienes que centrar tu mirada en Jesús como la fuente de la sanidad. ¿Por qué hay muchas iglesias muertas hoy en día? Porque están siguiendo hombres, porque están siguiendo pastores, porque están siguiendo pastoras, porque están siguiendo a la presidenta de diáconos, porque están siguiendo al que canta más bonito. Esas iglesias, hermano y hermana, están agonizando. Las iglesias y las iglesias vivas, vea lo que le voy a decir en esta noche, también enfrentan hostilidad. Claro, porque cuando la iglesia está floreciendo, cuando la iglesia está caminando, Satanás no se va a quedar quedito. Hay iglesias con las que Satanás no se molesta, hermano y hermana. Hay iglesias que Satanás las tiene anotadas en su cuaderno como de él. Y tal vez usted ahorita está asustado. Pero es importante lo que estamos hablando en esta noche. Eso es palabra de Dios. Yo me estoy remitiendo a lo que la palabra del Señor dice. Una iglesia que está viva, a Satanás no le agrada. Y lo primero que esa iglesia enfrenta es hostilidad. Hechos capítulo 4, versículo 1 y 2. Mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, los principales sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y varios de los saduceos que estaban allí, estaban enojados porque esos dos apóstoles enseñaban al pueblo y proclamaban que Jesús era Dios, demostrando que Él había resucitado de los muertos. Claro, Satanás no se va a quedar de brazos cruzados. ¿Por qué el mundo apoya ciertas religiones que se mantienen camufladas en la vida del individuo? Hermano y hermana, hay muchas iglesias light. Hay muchas iglesias que solo se predica del amor, solo se predica del Dios que provee. Siembre y Dios le va a dar. Como si pudiéramos negociar con Dios. Hay muchas predicaciones en nuestras congregaciones que solo hablan acerca de eso. Siembre, eche platica, ahí va el ofrendario, créale a Dios, pero primero tiene que echar. Hay religiones muy light. No se les demanda a sus feligreses absolutamente nada. Todo el mundo vive como le da la gana. Peca entre semana y pide perdón el domingo y empata. No se sienten amenazados. Pueden hacer con su vida lo que les da la gana porque nadie les dice nada, porque todo se vale. Porque si el pastor lo hace, yo lo puedo hacer. Si el anciano lo hace, yo también lo hago. El que tiene oídos para oír en esta noche, y ojos también, si nos están mirando a través del video, que vean. Hechos capítulo 4, versículo 3 y 4, dice que Pedro y Juan son arrestados. Se acabó la luna de miel, porque cuando la iglesia viva está trabajando en lo que el Señor le ha asignado, Satanás va a venirse con todo su armamento para detener la obra de Dios. Los apresaron, los subieron presos hasta el día siguiente. Pero a pesar de todo, muchos de los que oyeron el mensaje de Pedro creyeron, y el número de los que se convirtieron, solo hombres, fueron como 5,000. Una predicación anterior había traído 3,000 personas a la congregación. Ahora
se acababan de anotar 5,000 más, solo hombres. Porque hermano y hermana, lo que es de Dios es de Dios. Una iglesia viva que se esfuerza en cumplir la obra del Señor verá la mano poderosa de Dios respaldándole. Hechos capítulo 4, versículos 5 al 7. Al día siguiente se reunieron los jefes de los sacerdotes, los ancianos, los maestros de la ley. Estaba Anás, Caifás, ¿se acuerda de Anás y Caifás? Participando activamente en la muerte de Jesús. Todavía estaban vivos en esa época. Estaba Alejandro, los miembros de la familia sacerdotal. Cuando los dos discípulos se acercaron, estos fariseos le preguntaron: ¿quién les dio a ustedes autoridad para hacer esto? ¿Ustedes qué se están creyendo? Y Pedro y Juan refutaban. Y ante la elocuencia, dice Hechos 4, y viendo que eran hombres sin estudios, la gente se maravillaba, porque reconocían que esos dos hombres habían estado con Jesús. Los hijos de Dios, hermano y hermana, se reconocen a kilómetros de distancia. Los hijos e hijas de Dios no se pueden esconder, fácilmente son identificados. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres?, se preguntaban entre todos los maestros de la ley. Porque no podemos negar que han realizado una gran señal, pues ya toda Jerusalén está enterada. Cuando una iglesia viva se vuelca en función de la comunidad, en función de las necesidades de todos los vecinos, en función de ayudar, hermano y hermana, es notorio para toda la gente que ahí está Dios. Los llamaron de nuevo y les ordenaron que no volvieran a hablar ni a enseñar de Jesús a nadie. Y ante ello Pedro y Juan respondieron, Hechos 4:18, díganos, ¿preferirá a Dios que los obedezcamos a ustedes o lo obedezcamos a Él? Porque no podemos dejar de hablar las maravillas que hemos visto y escuchado. Hermano y hermana, una iglesia viva no puede callar. Una iglesia viva, Satanás no le puede cerrar la boca. Los creyentes, unánimemente, mientras estaba sucediendo eso, la iglesia estaba reunida, sabían del problema y el predicamento en que se encontraba Pedro y Juan, pero estaban orando unánimes. Oh Señor, mira sus amenazas, concede a tus siervos que con confianza prediquen tu palabra. Vea el apoyo de la iglesia sobre esos dos hombres. Envía tu poder sanador para que muchos milagros y maravillas se realicen en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Esa es una iglesia respaldando unánime oración por sus siervos, por los que están trabajando. Porque lejos de criticarlos, lejos de señalarlos, es que tenemos muchas personas en nuestras iglesias que son buenas para señalar, buenas para criticar. No hacen absolutamente nada, pero andan buscando cómo aquellos que están sirviendo mortificarles y estorbarles. Pero estos hermanos de Hechos capítulo 4 están orando para que el Señor abra puertas, para que estos hombres sigan haciendo grandes maravillas en el nombre de Jesús. Y después de esta oración, Hechos 4:29, el edificio donde estaban reunidos se estremeció y quedaron llenos del Espíritu Santo y se entregaron a predicar con arrojo, o sea, con todas las ganas, el mensaje de Dios. Esto es una iglesia viva. Empieza a compararla con tu iglesia, a ver cómo andamos. Una iglesia viva comparte sus posesiones, unidos en alma y en corazón. Primero se habían convertido 3,000, ahora 5,000. Unánimes, orando, repartiendo comida, congregados, leyendo la Biblia, amándose unos a otros, testificando ante los demás. Pero hermano y hermana, también una iglesia viva, en determinado momento y circunstancia, también tiene que disciplinar. Y de esto vamos a hablar en el siguiente segmento, después de este corto tiempo. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa
en paz me acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Para los hermanos que se están incorporando a esta transmisión en vivo a través del audio de Vino Nuevo Radio y del video del perfil de Facebook Ministros de la Palabra, les saluda a su hermano en Cristo Marco Peña. Estamos estudiando en esta noche evidencias de una iglesia viva. Solo en Costa Rica hay más de 5,000 iglesias. ¿Cuántas están vivas? ¿Cuántas están muertas? ¿Está viva tu iglesia? Que este mensaje de la palabra en esta noche te ayude y te oriente para determinar en qué condiciones se encuentra tu iglesia. Yo quiero saludar a los hermanos que nos están reportando su sintonía, por lo menos algunos que puedo ver a través del Facebook Live. Dios te bendiga, Francis, a tu mamá Doña Doris, a tu hermana Cinia en los Estados Unidos, bendiciones a todos ellos. Bendecimos también a nuestra hermana Lisbeth Mora, nuestro hermano Don Gilbert, su esposo, a Heredia. Dios les guarde, les bendiga grandemente. Nuestra hermana Marta Dimas, Dios te bendiga, Martita, gracias por todo tu apoyo, gracias por siempre ser fiel a este ministerio. Una iglesia viva enfrenta hostilidad y también en determinado momento y circunstancia tiene que disciplinar. Hechos capítulo 5 versículo 1 y 2. Pero se dio el caso de un hombre llamado Ananías, esposo de Zafira, que vendió cierta propiedad pero entregó solo una parte del dinero a los apóstoles y se quedó con el resto. Su esposa desde luego estaba enterada de todo. Le voy a decir algo y no se asuste, pero las manzanitas podridas son inevitables en la iglesia. Hay trigo, hay cizaña. Y lo peor es que la cizaña se parece al trigo. Y tenemos cizaña dentro de la iglesia. Hay manzanitas podridas dentro de la congregación. Cuando crece la iglesia, también crecen los problemas. Hechos capítulo 5 versículo 3 dice: Ananías, lo reprendió Pedro, ¿por qué has permitido que Satanás llene tu corazón? ¿Por qué dices que ese es el importe total de la venta? ¿Le estás mintiendo al Espíritu Santo? ¿No era tuya esa propiedad antes de venderla? ¿Y una vez vendida no era tuyo el dinero? ¿Por qué has hecho esto? No nos has mentido a nosotros sino a Dios. Lo ubico. Los hermanos están tan contentos con la iglesia que algunos que tenían propiedades o bienes las vendían en favor de los demás hermanos y lo hacían a través de los apóstoles. Ananías vende una propiedad, pero dice que la vendió en tanto, pudo haber dicho que la vendió en 1,000 colones, entregué ese dinero a los apóstoles, pero la había vendido en 5,000 y se dejó los 4,000 colones restantes. Si Ananías se hubiera vendido la propiedad y se deja el dinero, no había problema. El problema era haber mentido, diciendo que le había vendido en un monto que era inferior al que efectivamente habían recibido. Lo único que Ananías y su esposa Zafira querían era ser reconocidos en la congregación porque habían vendido una propiedad. Pero ¿para qué mentir? ¿Con qué necesidad? Eso es lo que Pedro está reclamando. Haberle mentido al Espíritu Santo. Estas dos personas fueron disciplinadas. ¿Y cómo pagaron? Pagaron con su vida. Vean qué duro es esta palabra. Qué peligroso, hermano y hermana. Ambos cayeron muertos ese día por haberle mentido al Espíritu Santo. Nada más imagínense esta congregación cómo pudo haberse quedado pasmada de lo que estaba sucediendo. El Señor estaba limpiando la iglesia, la estaba purificando, estaba arreglando. Y es que eso también hace una iglesia viva. Una iglesia viva tiene que ser purificada, tiene que ser limpia. Hay que pedirle al Espíritu Santo. Por eso hemos venido hablando anteriormente de los dones de ciencia,
del don de discernimiento de espíritus. ¿Eso es de Dios o no es de Dios? Hay que pedir al Espíritu Santo revelación. Y si algo está aconteciendo en la iglesia, que el Espíritu Santo, a través de una manifestación de esos dones, de ciencia, de sabiduría, de discernimiento de espíritus, pueda traer a la mesa lo que está pasando en interno y corregirlo. Porque está en juego la obra de Dios. Es importante, hermano y hermana, que en nuestras iglesias se aplique la disciplina. Muchas iglesias hoy en día están muertas porque no se aplica la disciplina, porque todo se permite. Es que es el hijo del pastor, entonces es intocable. Es que es la hermanita que más diezma en la iglesia, es la dueña de un gran negocio y con su diezmo sostenemos el 80% del presupuesto de la iglesia. Así es que esa hermanita es intocable, no se le puede decir nada. Cualquier parecido con muchas de nuestras iglesias es mera coincidencia. Hay cosas que se están tolerando dentro de nuestras congregaciones que tenemos que ponerles un alto. Hermanos peleando contra hermanos, hermanos ofendiendo a otros hermanos. Jesús decía, ¿cómo es posible que traigas una ofrenda al altar y estás peleado con tu hermano? ¿Usted cree que hay bendición en lo que usted hace, en su ofrenda, en su servicio a Dios, estando usted enemistado con sus propios hermanos dentro de su iglesia? ¿Usted cree que hay crecimiento en la congregación? Jesús decía, ¿sabe qué? Antes de entregar esa ofrenda, vaya, busque a su hermano, reconcíliese, y hasta que usted esté reconciliado con su hermano, con su pastor, entonces vaya y deposite esa ofrenda. Hay personas dentro de las iglesias que ofenden unos a otros. Jesús decía en Mateo capítulo 18, versículo 15, si un hermano te hace algo malo, llámalo y dile en privado cuál ha sido tu falta. Reconcíliese si alguien le ha ofendido a usted. Si tu hermano te escucha y lo reconoce, habrá recuperado a un hermano. Pero si ese hermano no quiere hacer caso, entonces consígase a dos personas que vayan con usted a hablarle. Traigan a dos hermanos de la iglesia adicionales y conversen de la situación para que esos hermanos sirvan de testigo. Pero si esa persona ya no quiere escucharte, entonces paso número 3, presente el caso a la iglesia. Hermano y hermana, la Biblia tiene los procedimientos y protocolos para resolver nuestras diferencias internas. No tenemos que ir a los juzgados. No tenemos que ir a un juicio contra un hermano en la fe. Lo podemos arreglar dentro de la misma congregación, pero hay que arreglarlo. Los conflictos de las iglesias hay que arreglarlos. Conozco muchos pastores y pastoras que minimizan los conflictos, que los tapan, los tiran debajo de la mesa. Eso se arregla solo. ¿Cuál conflicto? Aquí no hay conflicto. Tienen la iglesia dividida totalmente, pero desestiman el problema tan enorme que está habiendo. Jesús dice, traigan el caso a la iglesia, que la iglesia se pronuncie a favor, preséntese el caso, y que sea la iglesia la que al final tome esa decisión. Y si no se puede hacer nada, pues tenemos que apartar entonces a esas personas, lastimosamente, hay que separarlas porque están dañando la iglesia. No podemos permitir que la iglesia del Señor sea dañada siempre por las mismas personas y no hacer nada al respecto. Hay también un llamado muy serio a la autoridad de la iglesia y a la disciplina de la iglesia. No podemos ser permisivos, porque hermano y hermana, estamos hablando de la iglesia de Cristo, la iglesia que Él compró con su sangre preciosa, una iglesia que le costó demasiado dolor, toda su sangre derramada en la cruz, y usted y yo estamos llamados a cuidarla. Dios nos enseña a través de la palabra lo importante que es aplicar la disciplina. Aquí no se trata de odiar a nadie, no se trata de denigrar a nadie, más bien al contrario. Cuando hay personas en nuestra iglesia que están faltando a la verdad y a sus acciones correctas, Dios nos llama a restaurarlos, a animarlos,
a tratar de hacerlos volver a la comunión. Siempre lo primero que se busca en un conflicto no es la solución, es la reconciliación y continuar todos juntos adelante. El apóstol Pablo decía en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 14 al 15, si alguien se niega a obedecer lo que decimos en esta carta, señálenlo delante de todos y no se junten con él, para que se avergüence, pero no lo tengan como un enemigo, sino que repréndanlo como un hermano. Han habido muchas ocasiones en que hemos tenido que coger a hermanos de la iglesia y separarlos de sus ministerios, de sus servicios en amor, e incluirlos, incorporarlos en un proceso de restauración. Hay cosas, hermano y hermana, que no son negociables y no podemos pasarlas por alto. El apóstol Pablo continúa con estas recomendaciones acerca de la disciplina que tiene que tener una iglesia viva. 2 Corintios capítulo 2, versículos 5 al 8. Aquella persona que ha causado tristeza, dice Pablo, no me la causó solo a mí, sino también a ustedes. Ya es bastante el castigo que la mayoría le impuso. Lo habían separado de la congregación. Ya es hora, dice Pablo, de que lo perdonemos, de que lo consolemos, de que le demos una oportunidad. No vaya a ser que se consuma en tanta tristeza. Vaya, dice Pablo, y muéstrenle que todavía lo aman. Porque también una iglesia viva, hermano y hermana, es una iglesia restauradora. Es una iglesia que se compadece de los demás, porque el que está firme, mire que no caiga. Entonces también somos llamados como iglesia viva a restaurar a aquellas personas que necesitan volver a la comunión con Dios, que necesitan ser restauradas. Sin embargo, Pablo, en la carta a Tito, en el capítulo 3, versículo 10 al 11, el apóstol Pablo es muy serio y muy claro cuando dice, si alguien causa divisiones entre los creyentes, estamos hablando de la iglesia, hazle una advertencia. Y si lo vuelve a hacer, adviértele otra vez. 2. Y si sigue causando divisiones, dice Pablo, entonces evítalo y no tengas nada más que ver con esa persona. Porque uno le habla una vez, le habla 2 veces, pero no le va a hablar 3 veces. Entonces Pablo dice, evítalo y no tengas nada que ver con esa persona, porque no quiere escuchar, porque solo problemas a lo interno quiere causar. Entonces, una persona de ese tipo, y lo está diciendo Pablo, y estoy leyendo textualmente Tito, capítulo 3, versículo 10 al 11. Esta persona tiene la mente retorcida y sus pecados la condenan. Tenemos dentro de nuestras iglesias, hermanos y hermanas, personas con esas actitudes. Es importante que nuestra iglesia sea sana. Es importante identificar todas estas situaciones que también se dan a lo interno. Porque Satanás trabajará con todas las herramientas posibles para dañar la iglesia del Señor. Y usted y yo somos llamados a apacentar la grey de Dios. Eso lo dice Pedro en su primera carta. Apacentemos la grey del Señor. Esa iglesia que Él ha comprado, por la cual ha pagado un precio muy alto. Un precio muy grande. Una iglesia viva, hermano y hermana, no es perfecta. La iglesia perfecta no existe. Conozco infinidad de hermanos y hermanas que durante todo el año andan por cuanta iglesia se les ocurre, buscando la iglesia perfecta. Ojalá que usted no sea de los que andan buscando la iglesia perfecta, porque no existe la iglesia perfecta. Hay gente que cree que el pastor es Superman, su esposa la Mujer Maravilla y los Willis son los gemelos fantásticos. Olvídese de eso. El pastor también es un ser humano con debilidades, con problemas, que necesita que usted lo apoye, que usted ore por él, que usted lo bendiga, que usted esté mano a mano con la línea que él ha trazado para la iglesia. Dejemos de estar siguiendo personas e idealizando personas.
Las iglesias perfectas no existen. Y yo quiero decirle algo. Si usted es el tipo de persona que anda buscando la iglesia perfecta, le voy a dar un consejo. El día que encuentre la iglesia perfecta, no vaya, porque usted la va a echar a perder. El apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 2: Dios me eligió para ser apóstol de Jesucristo, y también los eligió a ustedes para que vivan unidos a Él y formen parte de su pueblo elegido. Una iglesia perfecta, hermano y hermana, no existe. Mientras vivamos en esta humanidad, mientras estemos en esa constante lucha contra Satanás, contra el mundo, contra nuestras propias debilidades carnales, siempre estaremos sujetos a pasiones, siempre estaremos sujetos a problemas. Siempre, en muchas ocasiones, nuestra humanidad aflorece, siendo hijos de Dios e hijas de Dios redimidas por su sangre preciosa. ¿Qué hacer, hermano y hermana, en cuanto a esas diferencias que hay en muchísimas de nuestras iglesias? Ruperto Maldinius decía hace muchos años: en lo que es esencial, estemos unidos. ¿Qué decía Pablo? Un solo Dios, una sola fe, un bautismo. ¿Por qué no empezamos por ahí? ¿Por qué no empezamos a buscar dentro de nuestras congregaciones aquello que nos une? Un mismo Salvador y Señor, es el tuyo como es el mío. ¿Por qué no empezamos por ahí? En lo que no es esencial, libertad. No necesariamente lo que a usted le gusta, me gusta a mí. No necesariamente lo que a mí me disgusta, le disgusta a usted. Somos personas criadas muy diferentes unas de otras. Su mamá no es mi mamá. A usted le gusta un tipo de comida que tal vez a mí no me gusta. Usted tal vez le gusta un equipo de fútbol el cual a mí ni me interesa. Tenemos que aprender a tolerarnos, a respetarnos. Pero en todas las cosas, caridad. Siempre pensando en el otro. Pablo lo dice en Romanos, hablando acerca de la libertad cristiana. La libertad cristiana no es hacer lo que a mí me dé la gana. La libertad cristiana es en función de que yo lo que vaya a hacer, todo me es lícito, dice Pablo, pero no todo me conviene. Todo puedo hacerlo, pero no todo bendice a la comunidad. Yo debo pensar siempre y primeramente en los demás y después en mí. Una iglesia viva, hermano y hermana, es una iglesia unida. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 10: pero amados hermanos, les suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que no discutan más, que reine entre ustedes la armonía y cesen las divisiones. Les ruego encarecidamente que mantengan la unidad en sus pensamientos y propósitos. ¿Dónde está el éxito de una iglesia viva, hermano y hermana? En la unidad, en sentir lo mismo, en que su interés sea mi interés, en que su bienestar sea mi bienestar, en que su tranquilidad sea mi tranquilidad. Eso fue lo que Jesús pidió la noche antes de morir. No pidió por él mismo, pidió porque sus hijos e hijas estuvieran unidos. Una iglesia viva. Te pregunto en esta noche, hermano y hermana, ¿y cómo está tu iglesia? Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Una vez más, Señor, agradecemos la oportunidad que nos has dado de dirigirnos a muchas personas a través del audio y video. Gracias por esta oportunidad que podamos reflexionar en esta noche acerca de cosas que tenemos que mejorar, acerca de cosas que tenemos que hacer desaparecer, porque estamos cuidando tu obra, cuidando tu grey. Gracias porque tu palabra ha corrido y que sea en cada corazón lo que tú hayas destinado que suceda. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le invito para que se quede con nosotros, hermano y hermana, en su emisora web Vino Nuevo Radio. El próximo viernes 8 de la noche estaremos
en el Antiguo Testamento, como todos los viernes. Pero vamos a hablar de Cristo. ¿Cómo aparece Cristo en el Antiguo Testamento? Porque Cristo no solamente aparece en los 4 evangelios y al inicio del libro de los Hechos y mencionado por los apóstoles. Cristo, como lo vimos el viernes anterior, existe antes de todas las cosas. Pero ¿cómo aparece Cristo referenciado en el Antiguo Testamento? Hay una palabra muy hermosa para tu vida el próximo viernes a las 8 de la noche. La hemos preparado con mucho cariño para tu edificación. Cristo en el Antiguo Testamento. Próximo viernes 8 de la noche. Te bendigo, hermano y hermana, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.